noches. Como finalización del ciclo de conferencias sobre que la cofradía está dedicando al artista valenciano José Capuz, esta noche contamos con la presencia de don Elías Hernández Albaladejo. Y no solamente la cofradía tiene un débito importantísimo con Elías, sino que hoy, de una manera completamente figurada, y lo comentaba con él hace unas fechas, se va a cerrar un ciclo, para mí larguísimo, que se comenzó en el año 1984, cuando el propio Elías, en la Asamblea Regional, hizo un discurso con motivo del homenaje que la cofradía celebraba al nacimiento del escultor José Capuz. Posiblemente hoy, digo, cerremos ese ciclo que se abrió de una manera completamente buscada por la cofradía, ya que era y es una voz muy autorizada en la historia del arte, el profesor Elías Hernández. Digo que se cerrará hoy un ciclo que pasó o tuvo un camino, una estación intermedia con la publicación de su libro, José Capuz, un escultor para la cofradía Marraja. Y al igual que hoy vamos a cerrar este ciclo de conferencias, se va a cerrar ese ciclo que yo también he venido a denominar como gran ciclo de Elías en colaboración con la cofradía Marraja. En esta conferencia de hoy, que se denomina Volver a Capuz, el artista del Viernes Santo Marraja. A Elías, la presentación de Elías tiene un currículum amplísimo que, siguiendo mi costumbre, haremos de la mayor brevedad posible, pero sin restar nada de su dilatada carrera. Actualmente es profesor de Historia de Arquitectura en la Universidad Politécnica de Cartagena, en el área de composición arquitectónica de la Escuela Superior de Arquitectura de esta universidad. Pero desde 1977 hasta 2009 fue profesor de Historia del Arte en la Facultad de Letras de la Universidad de Murcia. Tiene una amplísima actividad docente, tanto en la Universidad de Murcia, impartiendo asignaturas de las diversas materias de la historia del arte, arte regional, como arte europeo, hispanoamericano, patrimonio artístico y urbanismo, como las que en la actualidad, las asignaturas que imparte en la actualidad de historia de la arquitectura y del arte y composición arquitectónica e historia de la arquitectura del siglo XX. Ha intervenido en numerosos cursos de doctorado relacionados con imaginería barroca, imaginería profesional de la región de Murcia, máster en patrimonio de las dos universidades públicas de la región de Murcia, ha coordinado programas de doctorado de arquitectura, ingeniería de la edificación, ha investigado sobre barroco murciano, urbanismo, escultura de piedra, imaginería profesional, ha catalogado e investigado el patrimonio artístico y ha participado en infinidad de proyectos de investigación. Sus publicaciones son extensísimas, volveré a hacer mención del libro que realizó para la cofradía Marraja, pero de la misma manera su tesis doctoral sobre el limafronte de la Catedral de Murcia es de obligada lectura para cualquier estudiante del barroco murciano. Ha sido pregonero de la Semana Santa de Cartagena, presidente de la Comisión de Arte de la Cofradía de California. Como digo, es extensísimo su currículum, pero creo que va a ser muchísimo más interesante la conferencia que nos va a impartir sobre el motivo central de nuestro ciclo de conferencias, que es José Capuz. Muchísimas gracias a todos por vuestra presencia y con vosotros Elías Hernández. Muchas gracias. Y no solamente para mí es una satisfacción estar aquí en este ciclo, sino además también la satisfacción de que me haya presentado Alfonso Norte, uno de tantos alumnos que yo he tenido. Y además siempre, y me parece que es la primera vez que me presenta, lo has hecho muy bien. Pero da falta decir una cosa, que muchos de los que están aquí, pues ya que lo sepas, porque es una anécdota que yo conté muchas veces, de Alfonso como alumno y el que intervino, José Francisco López Martínez, que intervino la semana pasada, que un día los dos se presentaron en clase, siempre llegaban tarde los dos. Pero una de las veces que llegaron tarde van con la ficha
y dejas la ficha, dejas la ficha boca abajo, la foto boca abajo, que no hubiera, y entonces a mí no se me ocurrió otra cosa más que levantar, darle la vuelta las fichas que me entregaban. Bueno, iban vestidos de nazareno marrajo los dos. Yo ahí se acabó la clase, porque yo cuando vi la foto en cada una de las fichas, pues me dio por reír. Es una anécdota que yo la cuento muchas veces porque la recuerdo con bastante cariño. Y ya, bueno, mi trabajo aquí es volver a Caput. Lo he titulado de esta manera porque la felicita hacia abajo, ¿verdad? Se celebra el 50 aniversario del fallecimiento de Caput, que había nacido en 1884 en Valencia y murió en 1964 en Madrid, el 9 de mayo. Bueno, pues cuando se celebró el primer centenario de su nacimiento en 1984, a mí me tocó dar, es la primera vez que yo hablaba públicamente de Caput en una conferencia. Se me llamó para dar una conferencia o intervenir en un acto en la Asamblea Regional de Cartagena. Ese acto se celebró aquí colocada la portadilla de lo que se imprimió aquel día como invitación. No era la Asamblea Regional de ahora, ni no eran los políticos de ahora, donde entonces yo creo que no robaban menos, los de ahora roban más. Y el edificio de la Asamblea Nacional también ha sufrido una transformación. Era mucho más hermoso y más bonito. El anterior era obra del arquitecto cartagenero, nacido en Palencia, pero toda su obra en Cartagena, de Pedro Antonio San Martín. Pues, en fin, en aquella ocasión me tocó dar, intervenir sobre José Caput, y bueno, esto no quiere decir que no vaya a tener que intervenir otra vez, ya es otra cuestión. Pero bueno, yo recuerdo con bastante, no sé, satisfacción y con además los nervios que tenía aquel día, porque bueno, en el salón de actos de lo que entonces era la Asamblea Regional, era bastante más joven, estamos hablando de 30 años menos, no es cuestión ahora de ponerse a hacer la diferencia de un año y otro, pero bueno, ya entro de lleno en el tema que tengo que tratar ahora. Muchas cosas son conocidas, otros temas pueden ser nuevos. Es verdad que, pues, al fin y al cabo, llevo 30 años investigando, trabajando, estudiando la obra de Caput, siempre se me llama. Tengo en este caso que decir que la verdad es que tuve a grandes maestros que me metieron, valga la expresión, que sea un poco vulgar, el interés por Caput. Varias personas. Primero tengo que recordar el que fue cronista de Cartagena, Alberto Colau. Creo que fue la persona que, en fin, que más me mostró ese interés por Caput. Pero sobre todo tengo que destacar al que fue catedrático y director del Departamento de Historia y Arte de la Universidad de Murcia, el profesor de la Plaza Santiago, y ya jubilado, ha estado impartiendo docencia en las universidades de Murcia y después en Valladolid. Y también tengo que citar a los estudios del profesor Alfonso Emilio Pérez Sánchez, durante muchísimos años, subdirector y director del Museo del Prado. Tuve la suerte, el honor de recibir docencia de él en la Universidad Complutense. Es uno de los grandes, diríamos, especialistas en historia del arte. Desgraciadamente murió hace unos años, y gran especialista, sobre todo en la pintura barroca y natural de Cartagena. Y por supuesto tengo que citar al profesor Javier Pérez Rojas, que ha investigado bastante sobre la arquitectura modernista de Cartagena y es actualmente profesor de la Universidad de Valencia. Bueno, dicho estas cuestiones que son siempre, vamos a ver, se deben de recordar
a los maestros jóvenes y menos jóvenes que han incluido en la carrera de uno. Yo soy también de los que digo que no solamente se aprende de los, digamos, de los maestros en edad, sino incluso de los discípulos, incluso de los alumnos. Y hay aquel profesor que diga que no aprende todos los días de sus alumnos. Bien, entremos ya directamente en el tema. José Capuzzo es miembro de una familia de escultores de origen italiano que aparecen en Valencia a partir de mediados del siglo XVIII, quizás antes, no está muy clara la fecha. Las relaciones entre Valencia o el Levante español e Italia, sobre todo desde el siglo XIV, de la Edad Media, de la Baja Edad Media, hasta finales del XVIII han sido muy intensas y no nos debe de extrañar, en fin, que artistas italianos vinieran a España y viceversa, por esas relaciones tan estrechas, insisto, que hay incluso, hay que comentar que un azul especial de la pintura florentina, de la gran pintura del Renacimiento toscano, se debe al comercio entre el puerto de Cartagena y la costa italiana, donde a Génova o a la Toscana llegaban algunos productos procedentes de las minas de Almazarrón, que en este caso se traducían en un color azul. Precisamente era el color más caro de los ingredientes utilizados por los pintores italianos. Bueno, estamos ante un artista, José Capuzzo, muy vinculado a las corrientes vanguardistas y modernas. Trató todos los materiales, desde la madera hasta el mármol y el bronce. Abrió caminos en la renovación de la escultura religiosa. ¿Qué decir de su obra religiosa en Cartagena? Posiblemente la mejor obra religiosa de Capuzzo está en Cartagena y desde luego en el Viernes Santo de la Cofradía Marraja. Y también habría que destacar de su insobornable honradez artística. Algo bastante importante en toda la trayectoria de este gran maestro de la historia del arte. Un artista que buscaba la renovación a través de las formas puras. Su generación es deudora del siglo XIX francés, sobre todo de Rodin, del gran escultor Rodin, y luego él se integra en una corriente que busca la sencillez de las formas, el purismo de los volúmenes. Por eso no nos ha de extrañar las vinculaciones o relaciones con la escultura arcaica griega, con el arte africano, con el Art Deco, que es la corriente artística que predominaba en su época. Hay que también destacar que entre otros artistas franceses la relación con Antoine Bourdelle, lo volveré a citar después. En fin, estoy hablando de líneas generales, lo que es el estilo que predomina en la obra imaginera, en la obra en madera de Capuzzo. No se ha de extrañar esas formas geométricas casi esenciales. Le hablo antes del purismo de la forma, esa geometrización en los pliegues del ropaje de las esculturas. Habría que hablar de la influencia del arte medieval en su obra, en los precedentes bizantinos y sobre todo también de los artistas de su generación. Y si hoy me muevo a estar aquí y si algo, en fin, se ha vinculado mucho en mi trayectoria, digamos, investigadora, es la relación de José Capuzzo con Cartagena. Hablar de la relación de José Capuzzo con Cartagena es hablar de la cofradía Marraja. Prácticamente, o el 99,99% de escultura realizado por José Capuzzo para Cartagena lo hizo para la cofradía Marraja. Hay alguna otra pieza más de bronce. Hay otras piezas de escultura o imaginería religiosa en otras localidades de la región de Murcia, en Lorca y en Cieza, pero, en fin, su obra religiosa más importante es la obra que hizo para las procesiones de la cofradía Marraja. Coincide con un momento del fortalecimiento del fenómeno procesional. Desde finales del siglo XIX y principios del siglo XX, en fin,
se arraiga aún más el interés, el fenómeno pasionario profesional de Cartagena, se aumenta la brillantez de los cortejos, se busca sobre todo la magnificencia en la luz, en las flores, e incluso en, como diríamos, en cómo utilizar totalmente los avances de la ciencia, de cualquier tipo de modernidad de carácter científico, se aplicaba inmediatamente para las procesiones de Semana Santa. Luego coincide, en fin, después de haber pasado este fenómeno histórico importante, la Cartagena de finales del 19, me estoy refiriendo a la sublevación cantonal, al terminar aquella época, triste por un lado, terrible por el otro, se produjo una importante transformación urbana y arquitectónica en la ciudad, que remontarse también, bueno, el auge minero, un incipiente industrialización, todo eso se tradujo desde luego en un movimiento arquitectónico importante, interesantísimo, del cual no hay más que pasearse por el eje que va desde el puerto hasta la Plaza de España, y va viendo a la vista, va descansando en la contemplación de un edificio detrás de otro que, que se construyeron en aquella época. He hablado de este eje, como podría hablar de otras, de otras calles y otras plazas de Cartagena. Y la personalidad interesantísima que, digamos, descubre a Capuz para Cartagena es Juan Antonio Gómez Gil. Este gran hermano mayor de la cofradía Marraja, que dirigió la cofradía Marraja entre los años 1924 y 1936, es una persona importantísima, desde luego, para la cofradía Marraja, pero excepcional para toda la Semana Santa cartagenera, porque la transformación del cortejo pasionario, la configuración casi definitiva del cortejo pasionario, se debe desde luego a este hermano mayor Marrajo. Anda que se miren los de mi cofradía. Pero bueno, esto es una gran verdad. Y él necesitaba, en fin, un artista que supiera traducir esos deseos de magnificencia en los que él veía que era la característica a la que aspiraba, a la que se aspiraba en las procesiones de Cartagena. Y a través de un amigo de José Fuentes, cartagenero, pero que vivía en Madrid, bueno, pues conoció a José Capuz. José Capuz estaba en esos momentos, estamos hablando fecha 1920 y tantos, era uno de los escultores más importantes de la capital de España. Ya había, incluso en la fecha, había nacido en 1884, 1924, ya era un artista consolidado, pero sobre todo había viajado mucho por Europa, había estado en Italia, en Francia, es decir, conocía todas las manifestaciones artísticas, tanto arquitectónicas como escultóricas, es decir, el lenguaje de la belleza que se traducía en la forma de la arquitectura y de la escultura, lo conocía perfectamente. Y además conoció y se puso al día en los grandes movimientos estéticos que se estaban extendiendo por Europa, esto pasaban también al nuevo continente. En fin, esta relación, digamos, amistad entre José Fuentes y Juan Antonio Gómez Giles, nació el encargo de la primera escultura para la cofradía Marraja, el encargo del grupo de la Piedad. Es verdad también, hay que destacar que José Capuz no desconocía totalmente, en fin, el ambiente cartagenero, el ambiente artístico cartagenero. Hay que tener presente que él estaba muy ligado a uno de los
esa fábrica donde se realizaba, fundada por, ahora mismo no me acuerdo, el padre Félix Granda, que había fundado en Madrid, generadora de artículos religiosos de todo tipo. Pero no estamos hablando de, como ocurre ahora mismo, que uno puede ver en serie, como las famosas esculturas de olores. La Casa Granda de Madrid era un comercio dirigido por este sacerdote de origen asturiano que estaba al día de las últimas tendencias estéticas y artísticas. Y se puede decir que renovó todo el ajuar, objeto litúrgico para para cualquier manifestación religiosa, tanto pública como privada, de los templos españoles, empezando por los de Madrid, y se vendía cualquier objeto litúrgico, de orfebrería religiosa, y por supuesto Félix Granda tuvo la visión de rodearse de los mejores artistas. Se rodeó del mejor artista que digamos que fichó es Capuz, es decir, la relación entre Granda y Capuz en este caso es muy importante. ¿Por qué se ha comentado que Capuz ya conocía Cartagena? Y es que antes del encargo, digamos, oficial en el que Juan Antonio Gómez Quiles le encarga la Piedad a José Capuz, había tenido lugar un año antes, en 1923, la coronación de la patrona de Cartagena, de la Virgen de la Caridad. Y incluso, más de lo que pudo intervenir Granda para, estaría aconsejado, vamos, necesario creer en eso, por artista, por Capuz. Además de eso, incluso se llegó a pensar en la realización de un nuevo retablo para la Virgen de la Caridad. Fijémonos que el retablo que se está viendo ahí, desgraciadamente esto, con la renovación realizada después del Concilio Vaticano II, bueno, esa reforma que se hizo destrozó y destruyó este retablo que se había hecho a finales del siglo XIX, coincidiendo con la, digamos, con la nueva construcción o reconstrucción total de la iglesia de la patrona. Pero se ve que no estaban, bueno, querían, después de haber coronado canónicamente a la Virgen de la Caridad, el entusiasmo de los cartageneros y la devoción popular por su patrona hizo la idea de cambiar ese retablo, que es el que estamos viendo aquí, por uno nuevo que nunca se hizo, que además parece ser que iba a ser realizado por el propio Capuz. Podemos pensar, pero ya sin imaginar, cómo sería el retablo de... Bueno, si se hubiera encargado cuando la renovación tras el Concilio Vaticano, pues hoy también estaríamos lamentándonos, no este primero, sino el de Capuz. Bueno, el caso es que no nos ha de extrañar que Capuz recibió, en este caso, un encargo primero de su carrera para Cartagena, y es más complicado, porque nada más y nada menos que lo que tenía que realizar es un auténtico reto con la devoción más popular, con la imagen más popular de Cartagena. Y bueno, hemos de pensar que fue bastante valiente para aceptar un encargo de estas características. Aquí tenemos a la izquierda precisamente el boceto de eso que hizo Capuz, y, bueno, y a la derecha la imagen de la Piedad, en una fotografía antigua, donde podemos ver cómo Capuz, esto es muy importante, lo que voy a destacar varias veces esta noche aquí. Vemos ahí desde luego el recuerdo, hay un recuerdo visual de la patrona de Cartagena, de la Virgen de la Caridad. Lo podemos ver aquí, todavía se puede observar con mayor claridad. Capuz entendió que la piedad que iba a realizar Paloma Rajo era una imagen procesional, con lo cual debería, en fin, eliminar en cierta manera la frontalidad de que tiene la
la Virgen procedente de Nápoles, la patrona de Cartagena, que es una imagen para estar en un camarín, para estar al fondo de un muro, pegado al muro, al fondo de un altar. Mientras que la Piedad va a ser una imagen procesional y por lo tanto debe de jugar con otros factores que son fundamentales en la imagen procesional. Y aquí vemos la diferencia. E incluso puede verse, aquí ya están las características del decoro y lo que he dicho antes, los volúmenes geométricos, por ejemplo en el paño de pureza. Si es bellísima la escultura en su totalidad, la madre y el hijo, no menos bello es ese paño de pureza que se extiende por encima de un monte, del monte de Sion, pero en este caso es una serie de bloques totalmente geométricos. Véanse otros detalles, el gesto de la mirada hacia Cristo muerto, muy diferente en la que preside la Iglesia de la Caridad. Hay aquí un juego mucho más envolvente para atraer las miradas del espectador. La belleza en la anatomía del Cristo, que es decir, el lenguaje increíble. Pasarán tu imagen de esa mano, que el detalle de esa mano parece decirlo todo. Más detalle puesto aquí, la novedad en la figura de Cristo, Cristo que parece casi de pie. Esto hace que aún sean mucho más sutiles e importantes las diferencias entre la caridad, entre el modelo y claro, se puede decir que sea una copia, es otra creación. Incluso me van a permitir que lo diga y a lo mejor es muy fuerte. Yo diría que casi es mejor la Piedad de Capuz que la Virgen de la Caridad. Esto, claro, decirlo, es terrible, ¿no? Pero desde el punto de vista estético y artístico, la copia supera al modelo. Aquí otra imagen de la Piedad en su trono, al encuentro de su origen, una procesión habitual del lunes santo, la procesión de promesa. Incluso antes que la propia Piedad llegó a Cartagena la Virgen de la Soledad, una pieza que desapareció en la Guerra Civil, preciosa, magnífica, solo se conservaron las manos. Hay quien piensa que también se conservó la mascarilla del rostro de la Virgen. No vamos a entrar en esa cuestión. Sí que es verdad que llama la atención esta Soledad con en fin, manos pegaditas. Ya el mismo don Juan Muñoz Delgado, cuando se puso en contacto después de la Guerra Civil con el propio Capuz para nuevos encargos después de la Guerra Civil, le hablaba, le escribía a Capuz que gustaba mucho estas primeras soledades de los marrajos y que sobre todo que a él le llamaba la atención la actitud casi monjil de esta escultura. Obsérvese la diferencia entre la escultura anterior y esta. En la escultura anterior el artista tiene para plasmar sus ideas toda la madera necesaria para la escultura en la Pietà. Una imagen que es toda de talla entera. En una imagen de vestir el reto es mucho más complicado y más fuerte, puesto que tiene que transmitir un montón de experiencias a través de pocos elementos, en este caso el rostro y las manos, donde además podemos ver, como se puede leer ahí, una iconografía que sigue el modelo que un pintor y escultor madrileño utilizó en la corte durante el siglo XVI, en el reinado de Felipe II. Es Gaspar Becerra, la tercera esposa de Felipe II, donde crea una iconografía de Virgen de la Soledad, de Virgen doliente después de muerto su hijo, después de muerto Cristo, y lo que hace es imitar el atuendo habitual de las viudas de la nobleza madrileña, es decir, túnica de color blanco y capa o manto de color negro. Por eso no nos debe de extrañar esa iconografía propia de la escultura en las vírgenes sufrientes o dolientes
de la escultura española. Precisamente aquí vemos una pintura, un retrato de la reina viuda doña Mariana de Austria, firmado por Juan Carreño Miranda, y vemos aquí a esta reina viuda, como acabo de decir, con el fondo característico. La verdad es que la presencia en Cartagena de estas dos piezas que acabo de decir, la Pietà y la Virgen de la Soledad, van a convertir a Capuz en un escultor marrazo. Es decir, la satisfacción que han producido, que han provocado la contemplación de esas dos esculturas, van a convertir a José Capuz en el indiscutible escultor que necesitaba la cofradía marraja para todo ese proceso de renovación del que he hablado antes, que tiene su mente intelectual, desde luego, en Juan Antonio Gómez Quiles. Entonces, ya no había duda para la renovación de, en este caso, escultórica del cortejo pasionario de la noche del Viernes Santo. Era imprescindible, ya se había encontrado al artista para que hiciera posible, digamos, en este caso, la belleza plástica del Viernes Santo, que tenía que rivalizar con el resto no menos digno de destacar, el del Miércoles Santo californio, todo realizado con imágenes de otro gran escultor español, en este caso barroco me refiero a Francisco Sartillo. Y además, claro, de Capuz se esperaban muchas cosas, ya no solamente era que era un escultor de fama, como acabo de decir, es que tenía que cumplir las aspiraciones de la cofradía marraja, y ya la prensa decía que, bueno, un escultor de fama era necesario para que se vayan sustituyendo las efigies de los tronos por otras en las que haga un verdadero derroche de arte. Es el calificativo que utilizaba el periodista, derroche de arte. Es decir, desde la modernidad y las vanguardias había que competir con el siglo XVIII, protagonizado por Sartillo. Y sobre todo, con las repeticiones sartillescas, es decir, desde Sartillo, en la diócesis de Cartagena, en el antiguo reino de Murcia, no paró de repetirse continuamente desde antes de morir Sartillo. Todos los artistas de esta zona estaban dominados por la estética sartillesca. Es posiblemente uno de los escultores o artistas, un fenómeno, en este caso, muy especial, ha ocurrido también en otros sitios de Europa, pero sus discípulos llegan hasta el siglo XX, bueno, ya diríamos hasta el siglo XXI, es decir, no se para de repetir unas fórmulas que están ya totalmente en desuso. Y eso es lo que va a protagonizar Capuz en la nueva, la configuración de las procesiones marrajas. ¿Qué se le encarga? Primero vamos a dominándolo desde el punto de vista digamos temporal. En 1926 realiza el Cristo Yacente, otra pieza complicada, porque bueno, es la escultura más importante de la procesión vespertina de la cofradía marraja, de la procesión del Santo Entierro. Pero es una escultura, no olvidemos, de una larga tradición en la historia de la escultura española y también de la escultura italiana, es decir, del Cristo Yacente, el Cristo muerto. Pues, por ejemplo, en España habría que hablar, que es la imagen que está ahí expuesta, del famoso Cristo Yacente del convento de los capuchinos de la localidad madrileña del Pardo, de Gregorio Fernández, que es una pieza que, en fin, bellísima, magnífica, que creó escuela, es decir, son pocas las variantes que permite, desde luego, el esculpir un cuerpo totalmente muerto, yacente. Pero aquí vemos otra respuesta nueva, así que se ha hablado como en la misma Virgen de la Soledad o en la misma Pietà que admiramos los lunes y viernes santo. Otra novedad, pero
del yacente de Capuz. Si habéis podido ver en el yacente de Gregorio Fernández, Cristo está totalmente tendido, en fin, en una superficie. Por el contrario, Capuz, que sabe y conoce cómo debe de ser la imaginería pasionaria, que conoce ya las procesiones de Cartagena, claro, levanta, en fin, la cabeza, el rostro del Cristo, hace ese juego, como tengo el ratón aquí, pues no puedo, hasta aquí, bueno, pues y encima, fíjense ustedes cómo levanta las rodillas, es decir, es un Cristo muerto, pero un Cristo dinámico, es un Cristo movido, es un Cristo que tiene varios puntos de vista para contemplarlo, y además como está girado hacia un lado, bueno, pues tiene una vista, la derecha, la izquierda, detrás y delante, y luego no digamos, en fin, esa especie de almohadón o tela sobre la que se levanta la parte superior del cuerpo de Cristo, más está pintado, está ornamentado con motivos florales, lo más relacionado en este caso con el Art Deco, en el que es el estilo, una de las vertientes estéticas en las que se está moviendo José Capuz. Otros detalles, el observador, como he dicho antes, puede contemplar el rostro de Cristo desde varios puntos de vista. Hay dos instantáneos, dos detalles, otras más aquí. Vemos, por ejemplo, los detalles, por ejemplo, del paño de pureza. Pliegues geométricos, pliegues totalmente cubistas, es decir, estamos ante un artista de vanguardia, un artista conocedor de todos los ismos del momento, pero además desde cualquier punto de vista vemos cómo los pliegues son diferentes y el rostro. Y otra cosa que podemos observar, por ejemplo, en este yacente, es una de las imágenes en las que también se nota la renovación de Capuz, como en la imaginería pasionaria, como ya lo dice el profesor que he comentado antes, cartagenero, que fue director del Museo del Prado, José Emilio Persánchez, como en esa renovación, por ejemplo, huye de algo que era muy habitual en los cristos yacentes españoles, y es el, en fin, llenar algunas partes del cuerpo, aquellas donde Cristo más sufrió, donde están las huellas del ciego, los clavos, en este caso en las manos, y también se puede ver en los pies, no están esos retones de sangre que era utilizado desde el barroco por los artistas para conmover aún más al espectador. Sigamos viendo detalles, cómo cambia la contemplación en fin, las piernas de un cadáver, como tengo escrito ahí, tras enorme suplicio, el sudario de pliegues puros que he comentado antes, esos pliegues geométricos. La verdad que cuando uno ya se centra en el rostro del Cristo, es el rostro, yo le llamaría el rostro de la redención. Pocas veces en la historia de la escultura habría que remontarse al escultor italiano San Martino, que pocas veces se puede contemplar la muerte de una manera tan realista como vemos en el rostro que Capuz hizo para el Cristo de la cofradía, templado además, coordinado con, en fin, con el magnífico túmulo que para el Rey de Reyes realizó la Casa Grande de Madrid en 1927, quizás una de las carrozas, de los sepulcros más bellos de del siglo XX español. Aquí aparece expuesto cuando llegó a Cartagena en la planta baja del Ayuntamiento de Cartagena, en el Palacio Consistorial.
habría que pensar en estos momentos, desde luego los observadores que lo visitaron no llegaron a, no sé si llegarían a pensar, pero una de las obras más importantes de la arquitectura modernista cartagenera, como el Palacio Consistorial de Vallarino, fue el cofre bellísimo que durante unos días tuvo expuesto en su interior esta carroza, posiblemente la más hermosa del siglo XX español. No es cuestión ahora de destacar todos los detalles que embellecen los relieves que tiene las dos alturas del trono, en fin, vean cómo incluso él sabía ya, cómo conocía Capul las características de los tronos de Cartagena, y eso que este no es un trono con gran cartelaje y altura, pero ahora entendemos por qué eleva el rostro del yacente para que pueda ser mejor contemplado desde abajo. Aquí estamos, desde luego, en una creación excepcional donde el padre Félix Grande, el director de esta casa madrileña y su mejor escultor, desde luego, fundieron lo mejor de su estilo para una de las piezas, o quizás la pieza más excepcional de la noche del Viernes Santo Marrajo. Y llegó el descendimiento. Si lo que acabamos de comentar, el trono del sepulcro es, en fin, la mejor carroza, que hablando de carroza desde el punto de vista como sinónimo de trono, ¿no? del siglo XX español, con una magnífica talla como la del yacente, no menos importante es el descendimiento, quizás la obra más importante dentro del ámbito de la vertiente religiosa de la cultura de José Capul. Desde luego, aquí había muchas vertientes que destacar, que comentar. Bueno, ya me están diciendo que tengo que acortar. Habría muchas vertientes que destacar. Los propósitos e intenciones que se tenían eran quería competir la cofradía Marraja con la cofradía California, que en este caso se trataba de tener una escultura que fuera un conjunto de piezas, un conjunto escultórico como los que ya desfilaban en la cofradía en el Miércoles Santo californio. Y entonces, en este caso, la necesidad de contar con un grupo escultórico, un paso de misterio, una escena de la pasión, una secuencia narrativa, y aquí nos encontramos, en este caso, aquí Juan Antonio Gómez Quile, no solamente es que le encarga el grupo al descendimiento, es que se convierte en mecenas y financia la obra. Se esperaba un grupo dinámico, no vayan, en fin, el descendimiento era casi una pieza teatral que desde finales de la Edad Media se repetía en muchas ciudades y pueblos de la geografía española, como se puede ver en esta pintura que se denomina el desenclavamiento, y esto, bueno, pues, como un acto sacramental, podríamos decir, que se realizaba en muchos pueblos y ciudades españolas. Esto es lo que estaba acostumbrado la gente a entender y ver por desenclavamiento o descendimiento. Y claro, se esperaba una máquina como el de Gregorio Fernández, que estaría a la izquierda. Hay otra, la pintura también ya había destacado como el lienzo de Rubén, el de Filipino Lippi, podríamos poner muchísimos más ejemplos de estas máquinas con montones de figuras moviéndose en el aire y la respuesta de Capul, primero es, reduce el número de figuras, porque lo que Juan Antonio Gómez Quile le encarga es un grupo escultórico, un conjunto escultórico con 6 figuras. Aquí falta Nicodemo y San José de Arimatea en la parte superior. Las elimina Capul porque lo que pretende es y aparte, esto desde el punto de vista de lo que es la imaginería profesional es una revolución absoluta. Porque si antes he hablado, por ejemplo, como en el yacente, la cabeza del Cristo hacia un lado, aquí vemos que esto es como si fuera un auténtico alto relieve, algo todavía más difícil para colocarlo en una procesión. Bueno, no me voy a... porque me quedan 10 minutos y estoy al principio. Sí.
habría que destacar esas palomas en la parte superior. Esto nos recuerda a Gaudí, la Sagrada Familia. Habría que no solamente introducirnos en la simbología de la escultura. Yo creo, esto me lo ha repetido más de una vez el profesor de la Plaza Santiago, antes he comentado, que los artistas en esta época huían de les interesaba mucho más la forma, la transmisión de las formas, lo que es la plástica pura, mucho más que la simbología. Entonces, el Templo de la Sagrada Familia de Barcelona está lleno, en fin, es verdad que la paloma es un animal que viene comentado en el Nuevo Testamento, pero posiblemente aquí, y en este caso, lo que hago es seguir al profesor de la Plaza Santiago, están colocados ahí porque era la estética del momento. Y luego observemos el resto del grupo, lo más importante, la figura de Cristo, a mitad de desenclavamiento, un brazo todavía clavado, la figura de San Juan, la Virgen, la Magdalena, una composición perfecta, geométrica, donde los pliegues, la policromía, todo está pensado en siguiendo esa nueva forma. Aquí hay más detalles, la geometrización de los pliegues. Es curioso ver cómo, vuelvo atrás, nada más que llevan corona, Cristo y San Juan. Y la Magdalena y la Virgen no. Algún inútil, inepto de hoy diría que Capuz no era feminista. No. Las coronas están colocadas ahí. Por cierto que estas coronas son las que nunca se pierden, ¿no? Están encajadas dentro de la cabeza y estas no se perderán nunca, ¿no? Para que me oigan. Y ahí hay varios detalles, pero es que ya esto que hace es que juega con las coronas, si antes he hablado de la escasa simbología en la escultura, esta época del modernismo y del Art Deco, habría que decirlo también. Como por ejemplo, bueno, aquí he traído algunas imágenes vemos como descendimientos reducidos está en en fin, en ese fresco de la cripta del monasterio de José Lucas en Grecia, en el siglo XI, o qué decir, bueno, el relieve de Antelami de la Catedral de Palma que aparece a la derecha. Fijaros en los pliegues también geométricos de las cabelleras, que eso es una de las cosas que también recibe Capuz de la herencia del medieval, una herencia intimista y menos narrativa, pero que también era común a los artistas, a muchos artistas de los siglos XIX y XX. Por ejemplo, aquí vemos cómo contemplar a Capuz y ver el yacimiento de Capuz y ver estas pinturas de Duccio, por ejemplo, la Majestad de Siena, vemos y hay un parecido bastante significativo, ¿no?, entre esta pintura del siglo XIV y el grupo de Capuz. Esto pasa incluso a otros discípulos del propio Duccio, como Ugolino di Nerio. ¿Conocía Capuz esto? Pues no es imposible, teniendo en cuenta la cultura de Félix Grandá, pero hay que ver que esta influencia de la Edad Media, y aquí por ejemplo estamos viendo incluso hasta algunos rostros de esta pintura no llevan corona. Pero hay de una fecha incluso 2 años anterior a Capuz, está fechada en 1926-27, este medio punto, este descendimiento, este relieve de la Pietà, del tipo está en el tímpano de una iglesia francesa, Notre Dame de Rency. Aquí he puesto 2 imágenes, es la misma, lo que pasa es que la de abajo le he dado la vuelta y podemos ver que, vamos, yo creo que Capuz vio esto porque
los brazos del Cristo. Fijaros la Virgen sin corona en la fotografía de la derecha, y la izquierda, es que todavía se parece más a la composición de Caput. Y San Juan sí lleva corona. Burdel es uno de las fuentes incluso de inspiración de Caput. Esta iglesia había sido construida, en fin, me parece que se terminó en 1925 por el arquitecto Augusto Ferrer. Una iglesia además casi de proporciones medievales, pues, totalmente seguro que en sus viajes, desde luego, de París, que está muy cerca de París, pudo conocer esto que da la sensación como si fuera el precedente inmediato del descendimiento de Caput. Ojo que esto no quiere decir falta de imaginación, falta de originalidad. Hoy día se tiene la originalidad desde otro punto de vista, pero hasta mediados del siglo XX los maestros tenían a gana inspirarse en los grandes maestros del pasado. Y por mucha inspiración que pueda haber aquí entre Caput y ese gran escultor del siglo XIX-XX francés, por mucha inspiración, hay toda una personalidad, desde luego, rayana en este caso, una nueva originalidad por parte de Caput. Más detalles, pues lo voy a pasar ya mucho más rápido. Fijaros, por ejemplo, en el pliegue de la Magdalena abajo, doblándose con la misma base de la escultura. Detalles magníficos. No he podido conseguir una foto del trono en la actualidad, que como todo el mundo sabe, ha salido con una nueva iluminación adaptada al descendimiento, con más de detalles de este grupo, posiblemente la mejor escultura de la imaginería pasionaria española del siglo XX español. Aquí tenemos, bueno, un tema que no le era desconocido a Caput. Para la exposición de Monza de 1927 presenta un relieve de mármol, como estamos viendo ahí, las figuras casi de pie. Esto era habitual en la pintura medieval italiana. O en la escultura vemos en el centro la Pietà Rondanini de Miguel Ángel, o incluso esa acuarela de Caput que vemos a la derecha, y que vemos el interés por esa fórmula del pasado que se traducen desde luego en geometría. Y no nos ha de extrañar que mereciera la portada del ABC de Madrid en abril de 1930, cuando se expuso precisamente las propias instalaciones del diario Madrileño, se expuso esta pieza. Es decir, que era ya considerada en aquellos momentos, aunque cuando llegó a Cartagena se provocó, que a veces se le ha dado demasiada importancia, ¿no? En fin, hubo una extrañeza, pero no cabe duda, si esperaba una máquina de 6 figuras moviéndose en el aire, pues el resultado magnífico. Por otro lado, no voy a utilizar la palabra decepcionar porque no es. La prensa recoge eso, que se esperaba otra cosa, pero si no lo hubieran querido, desde luego la hubieran eliminado de inmediato. Y desde entonces, bueno, pues es la escultura más hermosa del Viernes Santo Marrajo. Otras obras realizadas por Caput para el Viernes Santo Marrajo que desaparecieron. Está, bueno, la Virgen de la Soledad ya hemos visto antes, y un nazareno que venía a completarse con otro nazareno que salía, más antiguo, que salía en la procesión de la madrugada. Y ahora, bueno, las destrucciones de la guerra civil obligaron a llamar a Caput, y esa destrucción que fue general para las dos cofradías pasionarias de Cartagena. En este caso, la cofradía de Marraja lo tuvo mucho más fácil, porque aquel artista que había iniciado la renovación escultórica antes de la guerra civil, en fin, existía, vivía, estaba en plenitud de su
plenitud artística. No era el caso, desde luego, de los californios, porque no podían resucitar a Saltillo, evidentemente. Y entonces Capuz pudo reconstruir y completar el Viernes Santo cartagenero. En este caso hay que destacar, si los historiadores del arte muchas veces hablamos de la importancia del mecenazgo y del patronazgo, las relaciones entre el que encarga una obra y el artista, aquí tenemos desde luego unos ejemplos más maravillosos que en este caso de la imaginería pasionaria española. Y es la correspondencia que se puso entre el artista y don Juan Muñoz Delgado, entonces hermano mayor de la cofradía marraja. Puede verse por un lado la admiración del que encarga la obra, cómo les da unos consejos muy sutiles, o sea, no quiere molestar al artista, unos consejos muy sutiles de algunas cosas que le pide, o algunos elementos que le pide para que coloque en las nuevas esculturas que tiene que hacer para la cofra de Marraja. Por ejemplo, tiene que sustituir esa Virgen de la Soledad que desapareció en la Guerra Civil por otra que llega a Cartagena en 1943. Capuz, y además ya el propio hermano mayor Muñoz Delgado le indica que la otra aparecía, o sea, cómo el recuerdo visual de los marrajos y los cartageneros estaba en la anterior Soledad, pero no, o sea, le da totalmente libertad y hace una cosa nueva, la Soledad anterior antes de la guerra con las manos cruzadas, la Soledad después de la Guerra Civil con los brazos abiertos. Yo diría que más declamatoria, más dramática, es decir, ni siquiera el artista se copia a sí mismo. La verdad que intentar distinguir o incluso opinar cuál fue mejor, la anterior o la posterior, es muy difícil entrar en eso. Es una nueva creación y al haber una nueva creación creo que en ese aspecto estamos en una vertiente positiva que demuestra la honradez artística del artista, porque lo más fácil era, que no tenía fácil, la aceptación habría sido reproducir la anterior, pero hace una nueva creación, tanto en el rostro como en la gesticulación, como en las manos. Aquí hay varios detalles del rostro. Vuelvo a repetir lo que he dicho antes, una imagen para vestir. El artista lo tiene más difícil, lo tiene más complicado, porque son muy pocos, en este caso diría, hablando vulgarmente, que tiene poca madera para, en fin, exponer plásticamente lo que el artista siente, porque ahora después, si me da tiempo, leeré algo de una opinión del propio Capuz, no solamente lo que siente, sino además cómo tiene que expresar plásticamente lo que en este caso estamos ante una madre doliente que va detrás de su hijo muerto. Detalle, en este caso además tiene que expresar, ya he dicho antes que conoce las procesiones de Cartagena, y en este caso como no va a conocer el trono que denominamos cartagenero, donde la imagen casi se esconde en esa montaña de flores en la parte superior, lo que obliga al artista desde luego a esmerarse aún más. Eso mismo lo ocurre cuando tiene que sustituir, en el caso de San Juan, es que tiene que sustituir a un San Juan de Saltillo que procesionaba con la cofradía Marraja, y podemos ver que aunque le mandaron fotos, no se parecen nada el uno al otro. Vean, no ni más ni menos que fijarse precisamente en la cabellera. El de Capuz lleva la raya en medio y la cabellera se extiende por ambos lados. Digamos, más geométrica, es más deco, está más dentro de la línea de lo que hemos hablado antes. Mientras que la de Saltillo, la cabellera es de otro tipo. Es decir, otro rasgo más para admirar la obra de Capuz. Le faltaba hacer el titular. Lo dejan, parece que en estas negociaciones, conversaciones entre Juan Muñoz Delgado y Capuz, en fin, se busca ante todo, bueno, ya tenía uno provisional, pero
Es verdad que antes de la Guerra Civil ya había hecho Capuz un nazareno que lo hemos visto antes, pero más venerado por los marrazos es este, más antiguo, posiblemente del siglo XVII, siglo XVIII, y siempre que un artista tiene que o se le va a encargar una obra de estas características, suele haber bastante cautela por parte de los mecenas y patronos. Y es lógico entender, en este caso, la prudencia de don Juan Muñoz Delgado en este aspecto. La imagen había desaparecido en la Guerra Civil. Este es el que he dicho antes, el que había hecho Capuz. Uno salía por la mañana y otro salía por la tarde. Y aquí viene otra gran creación de Capuz. Es la única escultura de Capuz a la que le obligaron a recomponer un detalle, puesto que Capuz, parece que se me ha olvidado colocar la foto, Capuz lleva a hacer la corona de espinas totalmente tallada en madera, pero bueno, el caso es, lo que quiero destacar es que estamos ante una nueva creación del genial artista. Nada parecido, desde luego, a los dos precedentes que desfilaban por las calles de Cartagena antes de la Guerra Civil. Ni el que era del siglo XVIII, el que era evidentemente una escultura barroca, ni el que había tallado el propio Capuz antes de la Guerra Civil. Aquí estamos ante otra creación. Y además yo diría que, me he atrevido a decirlo en otra ocasión, yo creo que el mejor nazareno de la escultura de la imaginería española, es decir, el mejor de todos los nazarenos españoles, es el que desfila el Viernes Santo en Cartagena. Y no es, desde luego, ya en este caso, la intensidad, digamos, el interés o la emoción que el que les está hablando puede sentir por Capuz. Es que ven detalles del mismo. Rompe la frontalidad, es decir, visto de frente, estamos viendo cómo Cristo tiene el rostro girado hacia un lado. Luego, además, en este caso yo diría la austeridad en el drama humano del Cristo. Yo diría que más que un Cristo doliente, es un Cristo triunfante. Es un Cristo que ha pasado ya por la amargura de Getsemaní. Cuestión de seguir los evangelios, la amargura de Getsemaní, el cáliz que pasa por delante del rostro de Cristo en la oración en el huerto, que ha sido ya aprendido, que incluso bueno, ya ha aceptado, así como antes le pide ayuda a su padre, ¿no? Cuando aparta de mí este cáliz, le dice al Padre Eterno. Aquí es un Cristo triunfante, único en la iconografía de la escultura española. ¿Para qué iconografía me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo al rostro. Vean, yo diría que no es un Cristo triste. Va seguro ya ha aceptado en fin, para lo que nació, para lo que vino al mundo, ha aceptado la redención, y es verdad que todavía le queda un trayecto, pero va camino del Calvario sabiendo que su misión de la redención está asumida. Es decir, en este caso, el Cristo, el Nazareno de Capuz, yo diría que el hombre se ha convertido en Dios. Va triunfante, es conocedor de su divinidad. Aquí hay otros dos detalles, vamos a ver uno de los detalles más hermosos del Nazareno de Capuz, del Nazareno cartagenero, es el encuentro con su madre en esa teatralización de una de las estaciones del Via Crucis que se celebra en la plaza de la Merced. Es lo que yo quería.
allí nos encontramos con otros nazarenos de la región de Murcia, sobre todo el más original es el de abajo, es de Rigusteza, de la mañana del Viernes Santo murciano, posiblemente el primer nazareno español, porque es una escultura medieval, que hay convertida, nazareno, en el siglo XVI, y si lo comparamos con otros dos grandes nazarenos españoles, el Jesús del Gran Poder de Juan de Mesa o el Jesús de la Pasión de Martínez Montañés, he querido traer aquí esta comparación y vemos la enorme diferencia entre otros nazarenos españoles y el nazareno de Capuz. Por eso repito otra vez, el nazareno de Capuz es quizás el mejor del Viernes Santo español. Estos otros lo transmiten de otra manera, mientras que el nazareno de Capuz es que como va mirando, la mirada, la impronta dirigida hacia un lateral, luego todavía hace mucho más el trono cuando va a hombros, mira al observador sin que el observador se dé cuenta, y ese diálogo entre el observador que está contemplando el rostro del Redentor, tal como lo ha entendido Capuz, se establece ahí un diálogo visual único en la escultura pasionaria española. Y su relación con Cartagena, bueno, antes de pasar, son otras 4 o 5 minutos lo que me queda, quiero destacar una cuestión, además no he querido poner la imagen, pero no es una simple anécdota. A los pocos 9 o 10 años después de que yo escribiera el libro que me encargó la Cofradía Marraja sobre José Capuz, recibí una carta de un autor cuyo nombre no quiero acordarme, es que ni siquiera me acuerdo, y además lo he borrado de mi memoria. No sé si por la carta no la rompí. Me criticaba que en el texto que había, en el libro, no aparecía ninguna figura de bronce, ninguna figura de ninguna estatuaria de carácter civil. Y el sujeto que tiene esa carta dice que Capuz tiene una imagen, tiene una escultura que esa sola es como para anular toda la escultura y toda la trayectoria de Capuz. Se refería a un retrato ecuestre, a una escultura ecuestre del anterior jefe del Estado, Francisco Franco, que en un principio iba a estar colocada, vamos, se llega a colocar allí, no habría llegado hoy, delante del Arco de Triunfo, el Arco de la Moncloa, a la entrada de la ciudad universitaria. Imagínense eso. Con buen criterio las autoridades de entonces decidieron colocarlo junto a lo que entonces era el Ministerio de Vivienda, a los nuevos ministerios, es decir, en otra zona de Madrid. De todo eso es sabido, en fin, algunas de las enfermedades, y tuvo una enfermedad larguísima, precisamente coincidiendo cuando se le encarga esta pieza del Santo Amor de San Juan. Yo creo que, yo se le voy a preguntar a algunos de sus familiares si la enfermedad de Capuz no estaba relacionada con un encargo, porque claro, a ver quién en el año 1956 se oponía a un encargo oficial, nada más y nada menos, que fuera el mismísimo Franco el que se lo encargara. Pero bueno, un ministro, alguien le debió encargar y cualquiera dice que no. Nada más que en el hecho de encargarle a Capuz la estatua ecuestre, más importante en la escultura
cívica, quiere decir que admiraban a Capuz desde esa vertiente, no quiero entrar en esa vertiente política, porque si no, no se lo habrían encargado. Un artista que sabemos que en 1933 ingresó en la Asociación de Amigos de la Unión Soviética. Eso lo podemos pensar. Pero claro, Capuz, bueno, debió tener ayudas oficiales muy importantes. Era académico de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, era desde antes de la Guerra Civil, y además, bueno, se codeaba con la burguesía franquista de la época, y todo eso, me imagino que... Y además era un artista admirado ya. Por tanto, se eligió, y además, para esa ocasión, Capuz se inspiró en uno de los monumentos ecuestres más importantes de la historia de la cultura y de la historia del arte. Me refiero al condottiero Gattamelata que Donatello hizo para la ciudad de Padua. Es el famoso Gattamelata que los que somos profesores o hemos sido alumnos de historia del arte nos lo explicaron para distinguirlo del coleón de Verocchio como Gattamelata con la bola en la pata, porque una de las pezuñas del caballo descansa en una bola. Y el mismo Capuz estaba contento porque ni siquiera, es difícil, había embellecido la figura de Franco en esta... Franco era bajo y desde luego no lo alargó como otros pintores, como el mismísimo Velázquez, por ejemplo, hizo en el retrato del conde duque de Olivares. Bueno, esto ha venido, lo he comentado por la carta, dice, y ese señor se está cargando pues, desde la arquitectura medieval hasta la arquitectura faraónica, de los faraones, todo porque en el momento en que se relaciona política y arte vamos muy mal, querido comentar, porque yo nunca contesté a ese sujeto, me pareció que no tenía nada que ver y además creo que dirigía un proyecto de investigación sobre la escultura pública española financiado nada menos que por Bruselas, pero bueno, creo que yo comentar antes de terminar esta ya larga charla con la última obra que Capuz hizo para Cartagena, el Santo Amor de San Juan, donde vuelve otra vez en esta pieza, bueno, en fin, esas formas puras que hemos visto en el descendimiento. Una obra polémica en su momento, no voy a entrar en esos detalles, pero en fin, pueden ver fijándose, recorriendo con la vista cada una de las imágenes, en fin, lo que es esa geometría de los volúmenes, de las formas puras. Aquí vemos otra acuarela de Capuz, puede ser que esté relacionada con este punto escultórico, detalles de la Magdalena o otros detalles de esta obra que fue entregada a la Cofradía Barraja en 1953, tampoco está pensada, Capuz aquí lo que hace es pensar que delante va el yacente. Otra cosa es que, bueno, por otras circunstancias, fue trasladada al sábado santo. Bien, y ahora sí que termino. Sí que quería decir, en relación con el grupo del Santo Amor de San Juan, lo que dijo el mismo Capuz. En fin, en esa correspondencia que se cruzó con don Juan Muñoz de Herrera. He trabajado durante un año en este paso y he puesto en él toda mi fe de creyente y mi entusiasmo de artista. He querido que el séptimo que he hecho para Cartagena sea digno de sus antecesores. Y ya, ahora sí que termino, de verdad, quiero terminar esta conferencia con el mismo final con el que di o hablé en la Asamblea Regional hace, ya no me acuerdo los años, 70 años. Yo citaba en aquella ocasión al desaparecido cronista cartagenero Alberto Colau. Hice mía sus palabras.
si para ver a Miguel Ángel hay que acudir a Florencia y a Roma, si para ver a Gregorio Fernández hay que acudir a Valladolid, si para ver a Martínez Montañés hay que acudir a Sevilla, para contemplar a Caput, para sentir con Caput, añadiría yo, hay que estar en Cartagena en un Viernes Santo Marrajón. Yo creo que el ciclo, la intención del ciclo, cuando se diseñó por parte de, cuando se pidió por parte de la cofradía que se diseñara un ciclo que nos cumpliera cuenta de la obra de Caput, pensamos precisamente en una de las frases que se citó en la anterior conferencia, que es de un arquitecto, que es de Mies van der Rohe, que decía que menos es más en arquitectura. Pero creo que este ciclo de conferencias, siendo un ciclo corto, ha supuesto mucho para el aprendizaje y para la renovación de un escultor que coincido con algunas personas en el que está minusvalorado a nivel nacional, que en un momento tan importante como este, que es el cincuentenario de su muerte, quitado Cartagena, posiblemente ninguna otra ciudad de España vaya a hacer mención alguna a un escultor de talla internacional, que posiblemente nos haya dejado un patrimonio, y tengamos en Cartagena la suerte de tener un patrimonio que, como bien ha dicho el profesor Elías, nos debe hacer centro de peregrinación de aquellos que quieran ver la obra de Caput. A todos, muchísimas gracias, porque sé que muchos de vosotros habéis asistido a las 3 conferencias. Os agradezco enormemente la fidelidad a este ciclo de conferencias, pero sobre todo al conocimiento y al engrandecer el enriquecimiento particular que cada uno se lleve de la obra del magnífico escultor José Caput. Muchas gracias a la CAM por permitirnos el local para poder celebrar las conferencias. Muchísimas gracias y hasta siempre.